Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien y que estéis pasando un excelente mañana, tarde o noche. Bueno, aquí les traigo otra parte de la novela de la historia de Pendleton y ya sin más que decir. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio, esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 21, la brecha y la luz en la oscuridad. El plan de Kael para la segunda fase era simple, un asalto relámpago a la muralla, utilizando la velocidad de los camiones para romper la línea demoníaca más delgada en un punto vulnerable, e irrumpir en la ciudad. El objetivo era llegar a los defensores, reforzar las murallas y, desde esa posición fortificada, diezmar a la horda. Gareth, necesito que tus hombres se preparen para el asalto, Kael ordenó, mientras los camiones se reagrupaban tras la colina, sus motores gimiendo. Apuntaremos a la sección este de la muralla. Parece que los demonios han concentrado su ataque principal en la puerta norte. Ahí será más débil su formación. Lyra, con la cara manchada de hollín pero sus ojos brillantes, añadió, mis arqueros, los que pueden disparar y correr, se mantendrán sobre los camiones, proporcionando fuego de cobertura mientras avanzamos. No podemos darles ni un respiro. El asalto a la brecha. Con un rugido sincronizado de sus motores GMC, los camiones de Pendleton se lanzaron de nuevo hacia la horda. Esta vez, su objetivo no era flanquear, sino perforar. Apuntaron directamente a la sección más débil de la muralla, un punto donde el grueso de la horda aún no había llegado. El sonido de los subfusiles Thompson se intensificó, un tac-tac-tac-tac ininterrumpido que sembraba el terror entre los demonios de menor rango. Caían como moscas, sus cuerpos grotescos perforados por las ráfagas de balas de .45 ACP. La velocidad de los camiones era su salvación, esquivaban zarpas y mordiscos, sus cabinas de acero aguantando los impactos más débiles. Sin embargo, a medida que se acercaban a la muralla, la naturaleza de la horda se hizo más evidente. Demonios más grandes, más robustos, con pieles más coriáceas, se interponían en su camino. Eran los demonios de alto rango, los tenientes de la horda. Comillas, maldición, Kael gruñó, mientras las balas de su Thompson golpeaban el pecho de un demonio con la piel dura como la roca, haciendo un sonido metálico. Comillas, las balas los golpean, pero no los detienen tan fácilmente. Lyra, desde la ventana, apuntó a la cabeza de otro demonio mayor, vaciando un cargador. El demonio se tambaleó, pero no cayó. Comillas, su piel es demasiado gruesa. Necesitan muchas balas para caer. Y los cuerpos absorben la energía. Era una verdad brutal, la munición de pistola, aunque excelente contra los demonios más pequeños y para el fuego de supresión, luchaba por penetrar el interior de las criaturas más grandes. Estas abominaciones, nacidas de la malevolencia pura, eran verdaderos tanques vivientes. Aún así, el volumen de fuego era incesante. Docenas de Thompsons disparando a la vez creaban una tormenta de plomo que, tarde o temprano, derribaba incluso a los más grandes, aunque con un coste significativo de munición. Los camiones embistieron. Varios demonios fueron arrollados bajo las gigantescas ruedas. El camión de Kael, liderando la carga, se estrelló contra una barricada improvisada que los demonios habían erigido, rompiéndola en 1000 pedazos. La brecha estaba abierta. Comillas, adelante. Dentro de la ciudad, Kael gritó por el megáfono, sus pulmones ardiendo. Los camiones, uno tras otro, irrumpieron a través de la brecha, el acero chirriando y las balas silbando. Cruzaron el foso seco, sus ruedas todoterreno escalando los escombros sin dificultad. La reacción de los defensores. Dentro de Mare Nostrum, el pequeño contingente de defensores, liderado por el comandante Borin, estaba al borde del colapso. Los gritos demoníacos resonaban en las calles, y el olor a azufre y muerte era sofocante. Comillas, estamos perdidos, gritó un joven guardia, retrocediendo de una barricada humeante. Comillas, no podemos detenerlos. Comillas, no te atrevas a rendirte, muchacho, el comandante Borin rugió, blandiendo su espada rota. Comillas, moriremos de pie. Por Mare Nostrum. Fue entonces cuando la tierra tembló con un rugido ensordecedor que no era de demonios. Y luego, el sonido de la brecha, un crujido de piedra y madera, seguido por un estruendo de motores. Comillas, por los guardianes. ¿Qué es eso? Borin jadeó, sus ojos muy abiertos. De repente, a través de la brecha humeante en la muralla, aparecieron. No eran demonios. Eran camiones de hierro negro, sus lados marcados con el emblema de Pendleton, y de sus ventanas sobresalían cañones de metal que escupían fuego y plomo a una velocidad vertiginosa.
Detrás de ellos, una corriente de soldados armados con extraños fusiles que rugían como dragones. Un demonio grotesco que intentaba entrar por la brecha fue derribado por una ráfaga de balas que le arrancaron la cabeza. Otros demonios a su alrededor cayeron, confundidos, desorientados. Son refuerzos, gritó un guardia, con una nueva chispa de esperanza en sus ojos. Pero ¿qué clase de monstruos son esos? Son los hombres de Kael. El reino de Pendleton, gritó Torian, que había logrado colarse en la ciudad a través de un pasadizo secreto y ahora corría por las calles, guiando a los ciudadanos restantes. Han venido a salvarnos. El primer camión se detuvo bruscamente cerca de una de las barricadas interiores, y Kael saltó de la cabina, la Thompson lista. Lyra y Gareth le siguieron, con sus armas apuntando. Comandante Borin, Kael gritó, su voz clara y autoritaria. Soy Kael, gobernador de Pendleton. Hemos venido a asegurar su ciudad. Diga a sus hombres que despejen las barricadas y nos ayuden a asegurar la brecha. Tenemos el poder de fuego para repelerlos. Borin, aunque aturdido por la aparición de estas máquinas y armas de trueno, vio la determinación en los ojos de Kael y el efecto devastador de sus armas sobre los demonios. La esperanza, un sentimiento casi olvidado, comenzó a encenderse en los corazones de los defensores de Mare Nostrum. La batalla no había terminado, pero la marea había cambiado. Pendleton había llegado. Capítulo 22, la caza del señor demonio. Con los camiones de Pendleton abriéndose paso en Mare Nostrum, la marea de la batalla comenzó a cambiar. La luz artificial de las linternas y las bombas de Kael, alimentadas por el incipiente queroseno de su refinería, iluminaba las calles, disipando parte de la oscuridad demoníaca. Sin embargo, la ventaja numérica de los demonios seguía siendo abrumadora, y el objetivo de Kael no era la aniquilación total, sino la desmoralización y el retiro de la horda. Hemos roto su cerco, comandante Borin, Kael dijo, su voz resonando en la plaza principal de Mare Nostrum, mientras los soldados de Pendleton se atrincheraban alrededor de los camiones. Los defensores de la ciudad, al principio atónitos, ahora se movían con una nueva energía. Su moral se basa en el miedo y en la abrumadora superioridad numérica. Si eliminamos a su líder y les causamos suficientes bajas, se retirarán hasta la próxima temporada. El comandante Borin, aunque aún lidiaba con el asombro de ver a los monstruos de hierro, asintió. Sus máquinas son el milagro que esperábamos, gobernador Kael. Díganos qué hacer. Kael extendió un mapa de la ciudad, que Lyra había conseguido de los defensores. Lyra, Gareth. Necesitamos encontrar al demonio mayor. Es el cerebro de esta operación. Su caída desorganizará al resto. Borin, donde suelen concentrarse los demonios de alto rango en asedios como este. Normalmente en los puntos de mayor resistencia o donde perciben la fuente de mayor poder, respondió Borin, señalando el templo del dios del mar, una estructura imponente que dominaba la ciudad, y la plaza principal. O en los barrios más ricos, buscando almas que corromper. Bien, Kael asintió. El templo y la plaza principal son los objetivos. Lyra, tus habilidades de rastreo y tu ojo para el detalle serán cruciales para localizar al líder. Gareth, tú y un escuadrón de asalto me acompañarán. Usaremos la velocidad de un camión para llegar al objetivo, concentrar nuestro fuego y retirarnos. Mientras tanto, el resto del ejército de Pendleton se desplegaría estratégicamente. Kael ordenó que los camiones, cargados con soldados Thompson, se movieran en patrones de patrulla por las calles más anchas, disparando ráfagas continuas contra las formaciones demoníacas más densas. No se trataba de detenerlos en cada callejón, sino de mantenerlos a raya, causando bajas constantes y creando confusión. Queremos que se sientan como ratas en una trampa, Kael explicó a sus hombres. Que cada rincón les escupa plomo. Que no encuentren paz. La ciudad misma se convertirá en un matadero para ellos. La caza dentro de la ciudad. El equipo de asalto de Kael, compuesto por él mismo, Lyra, Gareth y una veintena de los soldados más hábiles de Pendleton, se montó en un camión. El motor rugió, y el vehículo se lanzó por las calles de Mare Nostrum, esquivando escombros y cuerpos demoníacos. Las ráfagas de las Thompson resonaban por los callejones, cegando a los demonios menores que se cruzaban en su camino. Lyra, con una agilidad sorprendente, se movía por el camión, usando sus ojos de lince para detectar cualquier rastro de la criatura líder. Aquí, Kael. Un hedor más concentrado. Y la destrucción es mayor. Lyra señaló hacia el templo del dios del mar. Las paredes de mármol del templo estaban ennegrecidas, y una energía oscura pulsaba desde su interior.
Al llegar al templo, encontraron la plaza principal infestada de demonios, y en el centro, cerca del altar profanado, se alzaba el demonio mayor de piel carmesí, sus ojos ardiendo con una malevolencia fría. Era una bestia imponente, rodeada por un séquito de demonios de alto rango y una guardia personal de criaturas grotescas. Su tamaño era descomunal, y su piel parecía irradiar una especie de aura protectora. Ahí está nuestro objetivo, Kyle dijo por el intercomunicador, su voz tranquila a pesar de la magnitud de la amenaza. Recuerden el plan, fuego concentrado. No una bala, sino un torrente. Apunten a la cabeza, a los ojos, a las articulaciones. Vacíen sus cargadores si es necesario. No se detengan hasta que caiga. Los soldados de Pendleton, bien entrenados y con una fe inquebrantable en Kyle, se prepararon. A la señal de Kyle, el camión se detuvo bruscamente a una distancia de aproximadamente 50 metros del demonio mayor, y las puertas se abrieron. El equipo de asalto saltó, sus Thompsons levantadas. Comillas fuego concentrado Kyle gritó, y el estruendo de las armas automáticas llenó la plaza del templo. Las balas de .45 ACP llovieron sobre el demonio mayor. Tac 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 tac. La piel del demonio se abollaba, la sangre negra brotaba de las heridas, pero la criatura no caía. Seguía en pie, su tamaño y su resistencia absorbiendo el impacto. Comillas las balas lo golpean, Kyle, pero no parecen perforar su interior Gareth gritó, mientras vaciaba un cargador tras otro. Comillas es como golpear piedra con guisantes. El demonio mayor rugió, un sonido que hizo temblar el suelo, y se abalanzó sobre el grupo de asalto, sus garras extendidas. Los demonios menores que lo rodeaban avanzaron también. Comillas a cubierto. Mantengan el fuego. Retrocedan al camión Kyle ordenó, disparando su Thompson con precisión. La idea no era enfrentarse cuerpo a cuerpo, sino desgastar. El equipo se movió con agilidad, disparando mientras retrocedían. Kyle, con un gesto rápido, activó un pequeño dispositivo en su mano, una bomba de queroseno que había improvisado. La lanzó hacia los pies del demonio mayor. La bomba explotó en una llamarada, envolviendo a la criatura en fuego. El demonio gimió, su piel ardiendo, su atención momentáneamente dividida. Comillas ahora. Fuego al máximo Kyle gritó. Lyra y Gareth, junto con el resto del escuadrón, concentraron todo su fuego en el pecho del demonio mayor, en los puntos donde la piel ya estaba chamuscada. Cientos de balas impactaron en el mismo punto. La piel, debilitada por el fuego y machacada por el plomo, finalmente cedió. Con un horrendo chillido, el demonio mayor se desplomó, su cuerpo descomponiéndose en una nube de azufre y cenizas. La muerte del líder desorganizó a la horda. Los demonios de alto rango restantes, sin la directriz de su comandante, comenzaron a atacar erráticamente. Los demonios menores, privados de su guía, cayeron en el pánico. Mientras el equipo de asalto regresaba al camión, las calles de Mare Nostrum se llenaban con el sonido de los disparos constantes de las patrullas de Pendleton. La baja del demonio mayor, sumada a las bajas constantes que habían sufrido, alrededor de 18.000 demonios habían sido abatidos en la batalla hasta ahora, reduciendo la horda a unos 52.000, fue el golpe final. Con un último rugido de frustración, los demonios restantes, desorganizados y sin liderazgo, comenzaron a retirarse, arrastrándose hacia las sombras de donde habían venido. La horda se desbandaba, y la amenaza sobre Mare Nostrum se disipaba. Habían ganado tiempo. La ciudad estaba a salvo, al menos hasta la próxima temporada de demonios en 2 años. Kyle observó la retirada de los demonios, su rostro marcado por el cansancio pero con una profunda satisfacción. No hubo bajas mortales en su ejército, pero los heridos sumaban más de un centenar, todos con quemaduras de queroseno, contusiones por impactos o la vibración de las armas. Era un precio que estaba dispuesto a pagar. Mare Nostrum, la perla costera, estaba ahora a su alcance. Capítulo 23, la anexión de la perla y el rugido de la artillería. Con la horda demoníaca retirada, el silencio que se cernió sobre Mare Nostrum era casi tan ensordecedor como el fragor de la batalla. Las llamas disminuían, revelando calles llenas de escombros y los grotescos restos de demonios abatidos. El hedor a azufre se mezclaba con el de la sangre y la pólvora, un recordatorio sombrío de la victoria. Kyle y sus hombres patrullaron las calles, extinguiendo pequeños fuegos y asegurando los puntos clave. El comandante Borin, con algunos de sus guardias restantes, se acercó a Kyle, sus ojos llenos de asombro y gratitud. Comillas gobernador Kyle Borin exclamó, inclinando la cabeza. Comillas nunca habíamos visto tal poder. Sus máquinas y sus armas, son una bendición de los guardianes.
Kael asintió, su rostro serio. No es magia, comandante. Es el ingenio humano. Pero ahora, necesitamos hablar del futuro de Mare Nostrum. La noticia de la victoria se corrió como la pólvora entre los aproximadamente 20.000 ciudadanos que habían quedado en la ciudad. Al principio, se asomaron con cautela desde sus escondites, desconfiados. Pero al ver la disciplina de los soldados de Pendleton, la retirada de los demonios y, sobre todo, los camiones humeantes y las armas que habían salvado sus vidas, el miedo dio paso a una mezcla de alivio y una curiosidad casi reverencial. Kael reunió a los líderes cívicos y religiosos que quedaban, incluyendo al comandante Borin y algunos mercaderes influyentes, en la plaza principal, ahora relativamente limpia. Gente de Mare Nostrum, Kael comenzó, su voz resonando en el silencio. Su reina los abandonó. Mi reino de Pendleton no lo hizo. Hemos luchado por ustedes, y sus vidas han sido salvadas por la tecnología que hemos forjado con nuestras propias manos. Un murmullo se extendió entre la multitud. Un hombre gritó, comillas, ¿quién eres tú para decirnos qué hacer? Soy Kael, gobernador del reino de Pendleton. Kael respondió con firmeza. He venido a ofrecerles no solo seguridad, sino un futuro. Un futuro donde el miedo a los demonios no dicte sus vidas. Un futuro de prosperidad y progreso. Quiero que Mare Nostrum se una a Pendleton. Que se convierta en una parte vital de nuestro reino, su puerta al mundo. A cambio, les ofrezco la protección de mi ejército, la tecnología que han presenciado hoy, y un lugar en un reino que valora la ciencia y el trabajo por encima de la superstición y el linaje. El comandante Borin dio un paso adelante. Gobernador Kael tiene razón. La reina Lisandra nos dejó a nuestra suerte. Estos hombres vinieron cuando nadie más lo hizo. Mare Nostrum ha sido salvada por Pendleton. Yo, por mi parte, juro lealtad al reino de Pendleton y a su gobernador. Las palabras de Darian tuvieron un peso inmenso. Poco a poco, entre murmullos de alivio y esperanza, más y más ciudadanos levantaron la mano en señal de aceptación. Para ellos, la elección era clara, la tiranía de un reino que los había abandonado, o la promesa de un nuevo líder que había demostrado su poder. La anexión fue unánime, no por coerción, sino por gratitud y la visión de un futuro mejor. Las nuevas posibilidades y la reflexión del poder. Con Mare Nostrum oficialmente anexionado al reino de Pendleton, las implicaciones eran enormes. Kael, con la mente de Arthur Pendleton, ya estaba trazando planes en su cabeza. Lyra, Gareth, Kael dijo esa noche, mientras observaban el puerto, ahora silencioso salvo por el chapoteo de las olas. Mare Nostrum no es solo un puerto. Es nuestra puerta al mar. Significa que podemos exportar nuestro acero, nuestro coque y nuestros futuros productos a un mercado mucho más amplio. Y también significa que podemos importar recursos que en Stonehaven son escasos. ¿Comillas como la sal para la pólvora?, preguntó Lyra, sus ojos brillando al comprender. Precisamente, Kael asintió. Y quizás otros minerales marinos. Y, más importante, podemos explorar la posibilidad de construir astilleros. La navegación podría ser el próximo gran salto. Podríamos incluso pensar en barcos propulsados por nuestros motores de combustión interna, si la tecnología lo permite. Gareth, frotándose la barbilla, añadió, las forjas aquí son rudimentarias, Kael. Pero el espacio es enorme. Podríamos montar una segunda fábrica de Thompsons aquí, o incluso una refinería más grande para el combustible. Exacto, Kael respondió. Mare Nostrum será nuestro centro naval y comercial. Tendremos que establecer un nuevo gobernador local, alguien de nuestra confianza, y empezar a construir la infraestructura industrial. Caminos, fábricas, quizás incluso una vía de tren entre Stonehaven y Mare Nostrum en el futuro. El reino de Pendleton acaba de duplicar su potencial. Sin embargo, a pesar de la euforia de la victoria y la anexión, Kael no olvidaba la brutal realidad de la batalla. La Thompson había sido un arma formidable, pero la resistencia de los demonios de alto rango le había dado una lección crucial. Las Thompson fueron excelentes contra la infantería demoníaca, Kael comentó pensativo, mientras limpiaba su arma. Su volumen de fuego es incomparable. Pero contra los demonios más grandes, los tanques vivientes, tuvimos que vaciar demasiados cargadores para derribarlos. Su piel era como la roca. Lyra asintió. Vi cómo las balas rebotaban. Si llegan más de esos, necesitaremos más poder. Necesitamos algo con más potencia por disparo, algo que pueda penetrar esas defensas gruesas desde la distancia, Kael musitó, su mente ya engranando con nuevas ideas. Algo que pueda infligir un daño masivo con un solo impacto.
Para la próxima temporada de Demonios, no podemos depender solo de la saturación de plomo. Kael sabía que la victoria en Mare Nostrum era solo el principio. Había salvado a un pueblo, expandido su reino y demostrado el poder de la tecnología. Pero las sombras de los demonios y la envidia de otros reinos se cernirían sobre Pendleton. Y para enfrentar esos desafíos, necesitaría no solo más Thompsons, sino también un arma que rugiera con una fuerza que ni los más grandes demonios pudieran ignorar. Esa sería su próxima gran tarea, pero por ahora, la expansión de su reino y la consolidación de su poder en Mare Nostrum eran la prioridad. Capítulo 24, el latido de hierro y la voz del trueno. Con Mare Nostrum asegurada, Kael se enfrentó a un desafío monumental, reconstruir e industrializar una ciudad devastada, mientras mantenía a raya las amenazas externas. La tarea no era sencilla, pero Kael, con su visión implacable, ya estaba poniendo en marcha un plan. Lo primero es lo primero, un hospital, Kael declaró a Lyra y Gareth, mientras inspeccionaban las ruinas de lo que una vez había sido una próspera posada en el corazón de Mare Nostrum. El aire aún olía a ceniza y desesperación. La población está herida y exhausta. Necesitan atención médica urgente. Gareth, quiero que uses tus herreros para construir camas, herramientas médicas básicas, lo que sea que podamos improvisar. Lyra, necesito que organices a los ciudadanos que queden para limpiar y preparar un edificio adecuado. Cada vida cuenta. Lyra asintió con determinación. La gente está desesperada por ayudar, Kael. Han visto lo que podemos hacer. Se pondrán a trabajar de inmediato. La siguiente prioridad era restablecer las líneas de suministro con Stonehaven. Necesitamos los camiones de vuelta en Stonehaven, Kael explicó. Son nuestra línea vital provisional. Gareth, quiero que los revises y repares lo antes posible. Estableceremos un flujo constante de provisiones y recursos mientras preparamos el siguiente paso. Ese algo mejor era el proyecto más ambicioso de Kael, una vía férrea que conectara Mare Nostrum con Stonehaven, una distancia de 500 kilómetros. Se sentó con Gareth y sus ingenieros más prometedores, desplegando mapas y diagramas. Una vía férrea cambiará todo, Kael dijo, su voz llena de entusiasmo. Reducirá el tiempo de viaje de días a horas, aumentará el volumen de carga de toneladas a cientos de toneladas y consolidará nuestro reino de una forma que ni 10 ejércitos podrían hacer. Necesitamos conectar estos dos asentamientos como si fueran uno solo, el corazón de nuestro imperio. Para ello, Kael tenía en mente un monstruo de hierro, la locomotora MZA-1700, conocida por sus operarios como la Montaña del Norte. Estas locomotoras fueron diseñadas para operar en rutas de larga distancia, para conectar minas en lo profundo de las montañas con puertos, Kael explicó a Gareth, mostrándole los planos intrincados. Con sus 14,000 caballos de potencia y su capacidad para transportar 25 vagones de 40 toneladas cada uno, estas locomotoras pueden conectar Mare Nostrum con Stonehaven en unas 5 horas. Una bestialidad. Significa que lo que en este mundo tarda semanas, nosotros lo haremos en medio día. Gareth silbó, impresionado. 14.000 caballos en una sola máquina. Eso es impensable, Kael. Pero si tú lo dices, lo forjaremos. La construcción de la vía férrea y las locomotoras se convirtió en el proyecto central de Pendleton. Trabajadores de Stonehaven y Mare Nostrum, unidos por un propósito común y motivados por la visión de Kael, comenzaron a despejar el terreno, a dinamitar obstáculos, a colocar traviesas y a tender rieles. Gareth y sus herreros trabajaron día y noche en las nuevas forjas de Stonehaven, forjando las gigantescas piezas de las locomotoras, mientras que los ingenieros de Kael supervisaban la construcción con una precisión que rozaba lo obsesivo. El nuevo latido de Mare Nostrum. Mientras la vía férrea avanzaba, Kael también dirigió su atención a la industrialización de Mare Nostrum. Las calles, antes devastadas, comenzaron a ser pavimentadas con adoquines reutilizados y piedra de cantera. El antiguo acueducto, dañado en la batalla, fue reparado y mejorado, y se comenzó a instalar un sistema de iluminación eléctrica, replicando el modelo de Stonehaven, llevando luz a los rincones más oscuros de la ciudad. Esta luz no es solo para ver, comandante Darian, Kael le explicó al líder de la guardia, mientras supervisaba la instalación de los postes eléctricos. Es un símbolo de esperanza. De progreso. De que la oscuridad no prevalecerá aquí. La forja de acero de Mare Nostrum se amplió y modernizó, convirtiéndose en una extensión de la de Stonehaven, capaz de producir las piezas necesarias para los vagones y las locomotoras. Y se iniciaron los trabajos para mejorar el astillero, aunque a un ritmo más pausado.
Los bergantines de madera de la reina Lisandra son obsoletos, sí, y tienen un encanto rústico que no podemos negar, Kael admitió a Lyra, mientras inspeccionaban los 3 buques abandonados en los muelles. Sus velas hechas jirones y sus mástiles agrietados. Pero por ahora, son todo lo que tenemos para empezar a pensar en el comercio marítimo. Cuando tengamos más acero y hayamos consolidado las rutas, podremos pensar en algo más moderno, barcos con motores de verdad. Kael observó el horizonte marítimo, la vasta extensión de agua que ahora era la frontera de su reino. Por ahora, todo el acero y el hierro que producimos se centrará en la línea férrea, los vagones y en las locomotoras. Son la espina dorsal de nuestro futuro. La voz del trueno, un ejército más letal. Pero la mente de Kael no se limitaba a la industria y la logística. La batalla de Mare Nostrum le había enseñado una valiosa lección, la necesidad de una mayor potencia de fuego. Se reunió con Gareth y Lyra en la forja, el sonido de los martillos resonando mientras discutían las futuras armas. Las Thompson fueron excelentes contra la infantería demoníaca, sí, su volumen de fuego es incomparable, Kael comentó pensativo, su dedo trazando un nuevo diagrama en la arena del suelo. Pero contra los demonios más grandes, los tanques vivientes, tuvimos que vaciar demasiados cargadores para derribarlos. Su piel era como la roca, y nuestras balas parecían guisantes. Para la próxima vez, eso no será suficiente. Lyra asintió. Vi cómo las balas rebotaban. Si llegan más de esos, necesitaremos más poder. Algo que los aplaste de un golpe. Exacto, Kael respondió, con una chispa en sus ojos. Necesitamos artillería. Obuses M101 de 105 milímetros. Son poderosos, relativamente fáciles de fabricar con nuestra capacidad actual, y su munición no es complicada, ahora que tenemos un buen suministro de pólvora y podemos refinar la sal. Gareth sonrió, una sonrisa de herrero. Comillas, eso sí que sonará como un trueno. Podríamos montarlos en los camiones, ¿verdad? Esa es la idea, Gareth. Cañones móviles, Kael confirmó. Pero no solo artillería. También necesitamos aumentar el poder de fuego de nuestras unidades a pie. Las Thompson son para saturación, pero para objetivos específicos, necesitamos algo más pesado. Kael dibujó el contorno de una ametralladora Browning M2 de calibre .50, 12,5 milímetros. Estas no son difíciles de producir. El problema será su munición. Al ser básicamente munición de francotirador o de rifle antimaterial, requiere de maquinaria de alta precisión para su fabricación. Será un desafío, pero el poder de fuego que nos dará es inmenso. Una sola de estas puede perforar la armadura de un caballero a gran distancia, y detener a un demonio mayor en seco. Gareth y Lyra intercambiaron miradas. Kael no solo estaba construyendo un reino, estaba forjando una nueva era de guerra en Aethelgar. La combinación de la velocidad de los camiones, el volumen de fuego de las Thompson, el trueno de los obuses y el devastador impacto de la Browning M2 convertiría a su pequeño ejército en una fuerza imparable. La industrialización de Mare Nostrum y la modernización del ejército de Pendleton se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Kael sabía que la próxima temporada de demonios llegaría en 2 años, y quería estar preparado para no solo defender, sino para dominar. Capítulo 25, el silbido de la montaña y el nacimiento de la red comercial. 6 meses. 6 meses de trabajo incesante. 6 meses en los que el latido del hierro forjó el futuro del reino de Pendleton. La primera locomotora MZA-1700, una montaña del norte de acero y vapor, se alzaba majestuosa sobre los rieles recién tendidos, un coloso humeante y ruidoso que conectaba Stonehaven con Mare Nostrum. El día de la inauguración fue una celebración sin precedentes. Los ciudadanos de ambos asentamientos se apiñaban en las estaciones improvisadas, sus ojos brillando con asombro y orgullo. El padre Elías, con una Biblia en una mano y un pañuelo en la otra, secándose una lágrima de emoción. Kael, junto a Lyra y Gareth, observaba cómo el humo se alzaba hacia el cielo, un testamento tangible de su visión. Comillas, un momento histórico para Pendleton, Kael exclamó a la multitud, su voz casi ahogada por el silbido agudo de la locomotora. Comillas, esta montaña del norte nos unirá, nos hará más fuertes, más prósperos. Hemos tendido un puente de hierro sobre la distancia y el tiempo. El reino de Pendleton avanza. Con un resonante silbido y el chirrido atronador de las ruedas de acero sobre los rieles, la locomotora MZA-1700, arrastrando 25 vagones cargados de coque, herramientas de acero y los primeros textiles de Stonehaven, partió hacia Mare Nostrum.
En solo 5 horas, un viaje que antes tomaba días agotadores en camiones, se completaría, abriendo una nueva era de comercio y conexión. Los vítores fueron ensordecedores. Vehículos, de monstruos a compañeros de carretera. Mientras la vía férrea tomaba forma, la producción de vehículos y motores de combustión interna de CAEL había florecido. Más allá de los robustos camiones GMC-CKM, ahora la fábrica de Pendleton producía motores de 4 cilindros más pequeños y eficientes. Estos motores son perfectos para las nuevas camionetas, CAEL le explicó a Lira, mientras observaban las primeras Toyota Land Cruiser FJ40 salir de la línea de ensamblaje. Eran vehículos resistentes, ágiles y, crucialmente, consumían menos gasolina que los gigantes GMC. Serán populares entre los comerciantes y los civiles. Rápidamente se volverán indispensables para el transporte de mercancías ligeras y para el personal que necesite moverse con rapidez por terrenos difíciles. Y CAEL no se equivocaba. Torian, el leal comerciante, ya operaba una floreciente flota de camiones GMC para sus rutas principales y había adquirido varias de las nuevas camionetas Toyota para la distribución local. Comillas gobernador CAEL, estas camionetas son la gloria de los mercaderes. Torian exclamó un día, su rostro radiante mientras mostraba su nueva FJ40 personalizada con compartimentos de carga adicionales. Comillas puedo entregar mis mercancías en la mitad de tiempo y llegar a lugares donde los caballos ni siquiera sueñan. Mis competidores en Meridian me envidian y quieren comprarlas. Pero les digo que solo Pendleton puede producirlas. La evolución del ejército, obuses y Browning M2. En el ámbito militar, el ejército de Pendleton había experimentado un crecimiento significativo, duplicando su tamaño a 2.000 hombres. Sin embargo, CAEL se enfrentaba a desafíos logísticos con la implementación de sus nuevas armas pesadas. Hemos producido 100 obuses M101, Garrett, CAEL comentó, mientras observaban a un equipo de artilleros en entrenamiento en un campo de tiro improvisado, sudando bajo el peso de los proyectiles de 15 kilos. El estampido de los obuses retumbaba por el valle. Pero cada uno requiere un equipo de 4 hombres para desplegarlo y operarlo, un artillero que apunte y dispare, un observador que identifique los blancos y el terreno, y 2 cargadores que manejen los proyectiles de 105 milímetros. Eso limita cuántos podemos poner en el campo de batalla a la vez, y nos exige un entrenamiento especializado intensivo. A pesar de los intentos de montar los obuses directamente en los camiones, la vibración del disparo era demasiado para el chasis de los vehículos. Los camiones son excelentes para remolcar los obuses a la posición, CAEL explicó, pero tendrán que disparar desde tierra firme. La potencia es demasiada. Si los montáramos, la explosión los haría pedazos. La situación era similar con las ametralladoras Browning M2 de calibre .50, 12,5 milímetros. Aunque Pendleton había logrado producir una cantidad considerable, su peso y su volumen de fuego requerían un equipo de 2 soldados para el despliegue y la operación, un artillero y un observador portador de munición. La solución más práctica había sido montarlas directamente en los camiones GMC-CKM y en puntos estratégicos de las murallas, convirtiéndolos en plataformas de fuego móvil y bastiones de defensa. Para la próxima temporada de Demonios, CAEL sentenció, necesitaremos más artilleros y más soldados para las Browning. La precisión en la fabricación de la munición es un desafío, pero el poder de fuego de esas .50 calorías, es incomparable. Una sola puede perforar casi cualquier cosa que los demonios nos arrojen. Nuevas miradas y alianzas potenciales, la ciudad de Lira. La supervivencia y la prosperidad de Mare Nostrum no pasaron desapercibidas. El reino de la reina Lisandra, quien había abandonado la ciudad, ahora miraba con asombro y curiosidad la aparente nueva prosperidad de su antigua posesión. Los informes de una vía férrea que unía Mare Nostrum con las montañas, de locomotoras de hierro y de máquinas que se movían sin caballos, llegaban a sus oídos con una mezcla de recelo y envidia. Esos plebeyos de las montañas. ¿Cómo lo hicieron? Comillas se preguntaba la reina Lisandra, su orgullo herido por haber abandonado lo que ahora parecía un puerto floreciente. Pero no toda la atención era de recelo. En las distantes llanuras del susurro, una ciudad de comerciantes, también desamparada por sus nobles y sus magos ante las amenazas crecientes, empezó a acercarse al reino de Pendleton. Esta ciudad se llamaba Liraya, en honor a una antigua leyenda de una comerciante audaz que había explorado las rutas más peligrosas. Sus emisarios, a diferencia de los de otros reinos, no llegaron con exigencias, sino con cautela y una clara intención, buscar un aliado comercial. Gobernador CAEL, anunció Torian un día,
presentando a un par de figuras vestidas con ricas túnicas de lino, con un aire de pragmatismo y preocupación. Estos son de Liraya, la ciudad de los comerciantes en las llanuras del susurro. Han oído hablar de nuestros camiones, de nuestro acero, y, a pesar de la distancia, también de cómo sus máquinas del trueno repelieron a la horda demoníaca. Quieren negociar, una alianza, dicen. Kael sonrió. La semilla que había plantado con la defensa de Mare Nostrum comenzaba a dar sus frutos. El reino de Pendleton ya no era un simple punto en el mapa, era una fuerza en ascenso, atrayendo tanto la admiración como la envidia. La próxima fase de su plan, la de la diplomacia y la expansión comercial, estaba a punto.